2007년 8월 15일 오후 6시 40분경 페루 남서부 해안에서 규모 8.0의 강진이 발생했습니다. 500명 이상이 목숨을 잃고 10만 명이 넘는 사람들이 삶의 터전을 잃었죠. 18년이 지난 지금도 피스코 사람들은 그날을 기억하고 있습니다. No solamente pisaba maderas, ladrillos, cemento, sino que también manos, cabezas de personas muertas. Igual que la misma película de... Hay una película de los muertos vivientes. 잊을 수 없는 상처를 안고 살아간다는 것은 어떤 의미일까요? 저는 평생을 피스코에서 살아온 요니 씨와 함께 이 도시가 기억하고 있는 2007년의 흔적을 찾아 나섰습니다. Gracias, gracias. 아, Al fondo. 아, Toda esta área debajo están los escombros. Después de 2 años, la gente no tenía dónde quedarse, por lo que tuvo que invadir. Ah, sí. ¿Cómo aquí personas, cómo vivir? Dinero. Aquí las personas normalmente trabajan en restaurantes, de ayudantes, amas de casa, de limpieza, en la pesca, donde no requiere tanto nivel profesional. Lo que sucede es que estas personas son de bajos recursos, no pueden comprarse una casa, ni mucho menos tienen el dinero para construir una, por lo que tienen la necesidad de invadir estos terrenos o algún terreno desocupado. Ah. Es por- Sí, sí. Por dinero. Por dinero. Ah. Exactamente. Entonces, aquí debajo ¿Ah? están los escombros. Ah, sí. En estos momentos estamos caminando sobre los escombros del terremoto. Por eso que ves el terreno irregular. No hay apoyo del gobierno. No, para nada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque simplemente no les interesa. Tú ves cómo se vive aquí y es injusto, pero no tenemos otra que vivir así. Se debería, y ellos deberían de tener la obligación de poder ayudar a las personas en esta situación, pero la política es muy mala en mi país, por lo que nunca se ponen de acuerdo para ver y resolver las verdaderas prioridades que tienen las personas. Ah, sí. Sí. Entonces todo esto es, Ah. todo esto es. Ah. San Andrés, Sí. el agua Ah. Mucho. bastante, Sí, mucho grande. bastante grande. Aquí te voy a mostrar el lugar donde están enterradas las personas que fueron afectadas por el terremoto. Ah, sí, aquí. Ajá, aquí. Hay otros cementerios privados, pero este es el público.
¿Cuántos años lleva viviendo en esta zona? Yo tengo 42 años. 42 años. Mi edad es 42 años. Ah, 24. ¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pensé que eras tan joven. Ah, sí. Esta es Sarah Helen. La historia cuenta que ella fue enterrada acá por el conde Drácula. ¿Drácula? Ajá. Fue su esposa. La leyenda cuenta que ella es una vampiresa. Es milagrosa para las personas de esta zona. Por eso que ves estas cositas que te voy a señalar. Son agradecimientos de las personas a quienes les ha hecho un milagro. 신원이 불분명한 사람들의 시체는 어떻게 된 건가요? Están debajo de las personas que se pudieron reconocer. Es más, la posición de cada tumba no es la que corresponde al cuerpo que está abajo. Todos estuvieron casi apilados. Se tuvo que, con una excavadora, hacer el hueco y colocar los cuerpos, como una fosa común. Para la Federación Internacional de la Cruz Roja, y me di cuenta que el gobierno tiene cero cultura de prevención ante desastres naturales. Somos totalmente vulnerables. Por eso que el impacto del terremoto del 2007 en Pisco fue bastante fuerte. 여기는 병원이고 마찬가지로 2007년 지진 때 무너졌다가 지금은 재건한 상태라고 합니다. 집 곳곳 위에 저렇게 가지같이 깨진 전구들이 박혀 있어요. 도난 방지겠죠? 그래서 부상자들에 대한 1차 진료가 효율적이지 않았고 병원이 없어 사망자도 발생했다. 지진이 일어났을 때 지금처럼 걸을 수 없었고 잔해 위를 걸어야 했습니다. La iglesia. aquí. Ajá. New. Esta es la antigua. New Iglesia. Ajá. El terremoto destruyó todo el patrimonio cultural. 지진으로 인해 모든 문화유산이 파괴되었습니다. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. 무섭다. En vacío. ¿Dónde? 호텔 높이가 5층이었고 2층이 무너졌습니다. Aquí. Ahora no usar. No. Sí. 정부는 국제적으로 노출되면서 파괴가 눈에 띄지 않도록 벽을 쌓았다. 이제 우리는 이것이 무엇인지 찾아보러 갈 것입니다. Sí. Ajá.
이건 실제 문서이고 그 앞에는 정부가 세운 담벼락이 있어요. Todo esto. 아, sí. Esto era una casa. 아, casa. Limpieza, 아, pared, gobierno, sí. ocultar. Sí, sí. Esto. Ujú. 우리는 해변으로 갈 거야. sí. Gracias. Wow. 어, El agua salió hasta allá, una cuadra más allá. 아, sí. Todo agua. Casas, agua, arena. 아, sí, 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 sí. Arena. A tu edad, trabajaba en una agencia de turismo de aventura haciendo kitesurf, windsurf. 회사에서 네. 일했습니다. Sí. Tú trabajas software, chef, hotel. Soy muy estudioso. 아, 몇 년 전에는 여기 부도 끝까지 걸어갈 수 있었죠. Fue el dinero que dio el gobierno para la reconstrucción y fue lo único que pudimos recibir. 아, Movió la economía sí. positivamente, ¿no? Entonces, deberíamos usar ese dinero para encontrar una nueva casa o algo así. Exactamente, Sí. exactamente. ¿Es suficiente con eso? No, No. Ah, no, nada suficiente. ah, Siempre faltó casa, comida, ah, agua, sí. sobrevivir. Sin embargo, vinieron entidades como la Cruz Roja y ayudaron a las familias más vulnerables construyéndoles alojamientos temporales. Es donde pude ayudar a mis compatriotas. 주었습니다. Sí. Sí. Para construir las viviendas temporales a las personas más vulnerables, ya que no solo fue el Pisco, sino que también los pueblos alejados. Ah, pisco. Ajá, Sí. sí se visten en la sierra. 좀 비싸 보인다. 큰일이네. 내가 살라 했는데. Lo que yo cocinaba. Sí. Cuando fui a buscar a mi padre, porque llegué a casa a reunirlos todos en un solo lugar, sin embargo, el que faltaba era obviamente mi papá. Salí caminando por las calles, no había pista ni vereda donde caminar, había solo escombros. Fui a su oficina
De mi papá no lo encontré. Pensé que estaba atrapado. Sin embargo, empecé a sacar los escombros. Encontré a su compañero de trabajo. No era él. Su compañero estaba vivo, felizmente. Me fui al siguiente punto donde supuestamente él tenía que estar. De igual forma, no encontré a nadie. Encontré a otras personas. En el camino no solamente pisaba maderas, ladrillos, cemento, sino que también manos, cabezas de personas muertas. Me encontraba con personas accidentadas que necesitaban ayuda y me quedaba a ayudarles y me retrasaba en encontrar a mi padre. Después de 3 horas de hacer lo mismo, buscar, encontrar desconocidos, rescatarlos, pude llegar a casa nuevamente, bastante triste porque pensé que mi papá había muerto. Pero me doy con la sorpresa de que cuando llego a casa encontré a mi papá. Y el alma me volvió al cuerpo y me sentí muy feliz. Después de eso, lo que hice fue poner a buen recaudo a mi familia y salir a seguir ayudando y rescatando a personas que lo necesitaban, ya que tenía conocimientos en ese tiempo mínimo de rescate y primeros auxilios y por lo menos iba a poder hacer algo al respecto. Gracias. Gracias. Un placer, un placer. This is a pisco sour. 아, sí. Yes. Disco. Ajá. Welcome to Peru. Sí. Gracias, gracias. Salud. Salud. Corea, 짠. Chan, Chan. chan. Y refrescante. 아, Refrescante. muy bien. 아, Aparte que la combinación de nuestra comida, que es algo con sal, el sabor del pisco sour equilibra los sabores. Come esto y después tomas esto. sí. Siempre. 아, 아, Entonces ahí está el equilibrio. 네. 한국에도 유명한 술이 소주라고 있는데 여기는 매운 국물과 그 술을 먹습니다. 소주. Un poco picante. Wow. 네, 소주. like whiskey. Ya, ya, ya. 소주. with Ah, mira, 네. interesante. Aquí tenemos algo similar, que es comer el ceviche bien picante con arroz blanco bien caliente. Sí, ceviche, arroz caliente. ceviche es frío. Ajá. Y arroz caliente pica más. Sí. Corea persona mucho gusto picante. ¿Sí? Picante. Ah, picante. qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Hay algunas personas que no comen picante. 아, sí. Turistas no comen picante. 아, Estados Unidos. Las ventajas de ser chef. gracias. 음, 나 스페인 아,
y ahora es un plato estrella de la gastronomía peruana. Caldo de chancho. 아, 약간 한국 된장 비지찌개 맛 납니다. 아씨, 기출 것 같다. 토할 것 같아요. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años lleva viviendo en esta zona? Yo nací aquí en Pisco, mi nombre es Juan Carlos Mayurí Marquesado. Vivo aquí ya 66 años. Ah, sí. 66 años. Gracias por esta entrevista que me están haciendo, que con mucho dolor al recordar el 2007 que fue el terremoto aquí en Pisco, Perú. Fue en el día más triste de nuestra vida, porque hubo un desastre total. El pueblo de Pisco quedó como si estuviera bombardeado, porque fue muy fuerte. Fue de 7.9 grados. Se destruyeron mayoría de instituciones públicas, la iglesia, el cementerio de Pisco, las casas, todos fueron destruidos. Hubo muerte de más de 600 muertos, donde hubo en esa misa, en la iglesia de Pisco, fue la mayoría de muertos. Hubo un aproximado de 400 muertos, quedaron sepultados dentro de los escombros, que tuvieron que rescatarlo con una duración de 4 a 5 días. En ese día yo estuve trabajando. Yo en ese entonces era trabajador del sector público. Estaba haciendo labores sociales y en el horario de trabajo vino el terremoto. Sí. Y estuve fuera del centro de Pisco. Para yo trasladarme a mi hogar tuve que demorarme 24 horas. ¿Por qué? Porque las pistas todas estaban requebrajadas, los postes caídos y era difícil, no había movilidad, teníamos que venir a pie. Y es por eso la demora, que mis hijos estaban preocupados, que cuando me vieron, imagínate, haz de cuenta que había salido, caramba, de una tumba, porque mi oficina donde yo trabajaba, totalmente destruida. Que eso fue como un aproximado entre las 6:30 de la tarde a las 7 de la noche. Como fue el terremoto, a esa hora se fue la luz, no hubo luz, entonces no veíamos nada. Tuvimos que dormir en carpas, en pequeñas aldeas. Al otro día, cuando ya vimos la luz del día, vimos el panorama todo destruido. Igual que la misma película hay una película de los muertos vivientes. Así andábamos nosotros como sonámbulos por el susto. Nos mirábamos y no nos reconocíamos del susto. Que no le deseo vivir esos momentos del terremoto porque fue muy perjudicial. Donde tiene que varias familias enteras se perdieron y eso uno lo tiene en su recuerdo.